decir que el tema que he elegido en realidad es una elección hecha con Isabel y con Rosa cuando me pidieron el título de la conferencia, me solicitaron hablar de la soledad, lo que para mí ha representado una verdadera investigación sobre el tema. Y voy a tratar de hacer pasar algunas cosas de las que he aprendido investigando un poco sobre la cuestión. Evidentemente, como ha hecho mención Isabel, desde mi perspectiva, desde mi ángulo de visión, que es mi práctica, mi experiencia psicoanalítica. Entonces, antes que nada, bueno, agradecerles a ustedes, no hacerme sentir hoy, en este momento, muy solo. Ya estoy abrumado por la compañía. Seguramente es una multitud de solitarios, en verdad lo sepamos o no, y esto es lo que trataré de explicar. Gracias entonces por su presencia y trataré de ver cómo mantener a lo largo de esta presentación del tema o de exposición del tema, tratar de mantener la atención y las cosas que podré transmitir, algunas podrán quedar abiertas para el debate. Supongo que después disponemos de un tiempo para hablar, para conversar. Para mí, insisto, el tema me ha interesado para presentarlo aquí, pero también para proseguir sobre él. Voy a seguir porque es inmenso. El hecho de que en esta sala, estaba pensando mientras ya que es una idea más, ¿no? En esta sala, en esta asistencia de hoy a esta conferencia, esta sala que es, yo no recuerdo haber tenido en una conferencia en Barcelona mismo un público tan concurrido, la verdad. Solamente en los congresos nuestros, en nuestros congresos especializados, ¿no?, de psicoanálisis, vemos las salas llenas porque viene todo el mundo ya orientado. Pero pensar, estamos después de Navidades, en una concurrencia, en una ciudad preciosa, con el día que hace hoy, para ir a pasear realmente, como disfrutar del clima, poco frío, pero seco y agradable. Venir a una exposición debe haber motivos muy potentes para hacerlo. Y pensaba, como la mayoría de ustedes, hay una presencia notable de hombres, pero la mayoría son mujeres, lo cual quiere decir que debe existir una íntima relación entre la feminidad y la soledad. De hecho, no iba a hablar, pero me he recordado algunos libros que sí que sería conveniente repasar, pero la obra, por ejemplo, de una escritora como Marguerite Duras, escritora francesa, ustedes algunos conocerán, hablaba de esto, de que escribir para ella, escribir era el encuentro precisamente con la soledad. También escribió un libro sobre la soledad, una psicoanalista francesa que se llama Catherine Millot, que se llama O Soledad, donde habla de desde la literatura, pero también desde su experiencia personal como mujer, ¿no?, de la soledad. Quizás los hombres están más, suelen agruparse más, formar vínculo, como dicen los argentinos, dicen patota, ¿no? Dice como especie de hacer un enjambre, ¿no?, de esa, y normalmente suelen ir más marcando el paso, ¿no?, como un grupo cerrado, ¿no? Las mujeres van, como dice Lacan, decía que la mujer como un universal, la mujer como universal no existe, lo que hay es una por una. Cada mujer en sí misma es, digámoslo así, descifrable en su dimensión personal, singular, como en tanto que una por una. Bueno, el título entonces que propuse, ya para entrar en el tema, cuando la soledad hace síntoma. He visto que me han solicitado también, antes de venir en esta semana, algunas entrevistas de la prensa local, Diario Vasco, Berria, y me han dicho también que Gara también ha sacado algo. Y yo digo, ¿por qué
¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué suscita interés? Yo creo porque la soledad, en la soledad moderna, lo que llamamos la soledad, en realidad como problema humano, como problema que nos concierne a nosotros directamente, data de hace poco tiempo. Cuando yo digo poco tiempo me refiero que en la historia de la humanidad hasta el siglo XVIII no podemos empezar a hablar del tema de la soledad. Digamos lo que mientras en todas las sociedades occidentales fundamentalmente están centradas en torno a la figura de Dios, es decir, que son teocéntricas, la existencia de Dios organizaba la existencia de los seres humanos en un vínculo cerrado, donde era imposible pensar que uno estuviera solo, siempre estaba en compañía de Dios. Sabemos que en el siglo XIX Nietzsche anunció la muerte de Dios, que no es sino una consecuencia de la desaparición del lugar central que ocupaba en la historia y en la sociedad la figura de Dios. Y eso quizás ha hecho que surgiera el tema de la soledad con más fuerza. Y es precisamente en la época, el siglo XVIII, cuando empiezan a interesarse más, especialmente en Inglaterra, quizás porque sea una isla, no sé por qué en Gran Bretaña, que ahora estamos hablando del Brexit, de un nuevo aislamiento, esta capacidad de aislarse, el hecho de ser una isla, que haya inventado la figura del Robinson Crusoe, ¿no? Daniel Defoe, ¿no?, que escribió el Robinson Crusoe. Quizás uno de los héroes, digamos, que encarnan bien esta figura del hombre solo. Pero además es que esta obra, por lo que he sabido, buscando, en realidad era un tema que atrajo a muchos contemporáneos, especialmente nobles, de la parte de la nobleza, ricos británicos, que pagaban a la gente para vivir sola durante años en sus parques, que les llamaban soledades. Es decir, que se trataba de hacer la experiencia de la soledad, era el nombre que se le daba a uno de estos lugares, y se les pedía luego que contaran su experiencia. Y que es curioso. Era considerado como una explotación del tema. Esto se halla en correspondencia con el descubrimiento del sujeto moderno. El sujeto moderno, lo que llamamos sujeto, es una invención de Jean-Jacques Rousseau, que algunos lo consideran, lo toman como el padre de la sociología. Jean-Jacques Rousseau, el autor del Emilio y el contrato social. Jean-Jacques Rousseau, el hombre, decía él, nace solitario y no entra en sociedad sino en un segundo tiempo. Nace solitario y libre y entra en sociedad y se esclaviza. Y en esta perspectiva, en la perspectiva de Rousseau, no se acostumbra jamás el hombre a vivir con los otros y considera siempre que la sociedad es una opresión, salvo que se la transforme a la sociedad por medio de un contrato consentido, lo que llama el contrato social. Bueno, nosotros podríamos decir así que estamos ya en la época del fin de esta hipótesis de Rousseau, del contrato social. El contrato social se ha roto y lo vivimos actualmente de manera encarnada en la precariedad, digamos, de los vínculos sociales, una precarización de la que se habla mucho, ¿no?, precisamente, y ha hablado en la prensa, habla de una soledad precaria, ¿no?, que sería lo que haría síntoma de la verdadera soledad. Alguno decía una soledad sólida frente a una precarización de la soledad, que sería el aislamiento, que ya da una idea ese título de la tensión que hay entre soledad y aislamiento, que no deben confundirse. Son dos formas de soledades, pero podríamos decir una buena y otra no tan buena. Por consiguiente, digamos, estamos ya en una época de post-rosoniana, donde todo el mundo está de acuerdo en decir que este contrato se ha transformado en algo precario. Estaremos de acuerdo en que el ideal Rousseau está en cuestión, y cuando hoy hablamos, por ejemplo, de precariedad, hablamos de algo que va a concernir a todo el mundo. Y que la precariedad, hoy cuando se habla de la globalización, implica que eso va a alcanzar al ser humano en su totalidad. Pero bueno, esta precariedad no es algo a concebir únicamente entonces en el plano humano, en el plano económico, como se suele hablar siempre, sino también
que he querido presentar el tema desde la perspectiva, desde la óptica no sociológica ni económica, sino de la perspectiva más propia al campo al que me dedico, más dentro de lo que es la problemática del mal vivir de las personas y de lo que hace síntoma para las personas en la existencia. El psicoanálisis, entonces recordaré que el psicoanálisis reconoció muy pronto que estar solo es algo que se aprende. Bueno, en realidad esto lo saben muy bien los pedagogos. Y cuando he citado a los ingleses, ¿no?, como fundadores de este invento genuino, ¿no?, que fueron las soledades, recordaré que hay psicoanalistas anglosajones muy destacados, especialmente dos voy a mencionar, bueno, hay tres, pero bueno, fundamentalmente es Melanie Klein, que era una psicoanalista austríaca, que se instaló en Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial y fundó una escuela dentro del movimiento psicoanalítico, es la escuela kleiniana, ¿no? Melanie Klein escribió, a propósito de la soledad, un trabajo que se llama precisamente El sentimiento de soledad, que recomiendo, doy un poco también de paso para los que quieran consultar y leer, es un artículo muy interesante, se llama El sentimiento de soledad. Una mujer también escribiendo sobre el tema de la soledad. Y un discípulo, en cierto sentido, directo de Melanie Klein, el doctor, un pediatra que se llamaba Donald Boots Winnicott, que también escribió un artículo acerca de la capacidad para estar solo. Encontrarán estos dos artículos, los menciono como parte de mi exploración para la presentación de hoy. O sea que los psicoanalistas, el hecho de estar solo es algo que se aprende. Y Winnicott, por ejemplo, he tomado algunas notas. Winnicott, en 1957, cuando escribe el artículo de la capacidad de estar solo, escribe, por ejemplo, la capacidad de estar verdaderamente solo constituye un síntoma de madurez de por sí. O sea, un síntoma no tiene por qué ser malo, pues hay buenos y malos síntomas, puedo decir. Pero dice, es un síntoma de madurez de por sí. Esta capacidad tiene por fundamento las experiencias infantiles de estar a solas en presencia de alguien. Winnicott era un autor que inventó un concepto teórico muy importante que se llama el objeto transicional, que en el momento en que el niño madura, antes de separarse de la madre, inventa, construye objetos que son como estas mantas que se agarran, estos peluches, objetos, digamos, que tienen un contacto con la piel, una especial, digamos, envoltura que acerca un poco al contacto con la madre, pero que ya no es de la madre, es un espacio intermedio entre la madre y el mundo, y en ese mundo transicional, este espacio, es donde se fundamenta, dice Winnicott, esta capacidad para estar a solas. Es decir, por ejemplo, cuando la madre está en casa, está ocupada en sus cosas, y el niño está en ese espacio próximo, también jugando, sin necesidad de estar pendiente la madre del niño ni el niño de la madre. Es decir, son, podríamos decir así, momentos donde se constituye, para Winnicott, esta capacidad para estar a solas en presencia de alguien. O sea que lo que señala Winnicott es que esta capacidad de estar a solas se aprende con la madre en presencia de ella. Y a lo que nos da una idea de que no se trata de la soledad de estar separado del otro, sino que la verdadera soledad se fundamenta junto a alguien. Y la idea de Winnicott es que la soledad es algo que se construye entonces, y la soledad es un producto, no es algo de entrada, no es algo primario, sino que es algo secundario, que tiene que construirse. Poder estar solo con alguien supone haber conseguido una cierta paz, dice Winnicott, una paz al nivel de las pulsiones, de las exigencias, de las pulsiones en el sentido, digamos, de los estímulos que surgen del propio cuerpo del sujeto, estímulos de orden sexual, de orden agresivo, etcétera, como ese volcán interior, digamos, está en la carne, ¿no?, del niño, se va domesticando, de cierto modo, se va socializando. No se consigue del todo adaptar todo eso, lo que llamamos las pulsiones, a
a ponerlo todo en la educación. Hay algo que siempre se escapa a nuestra adaptación a nuestros semejantes y a nuestro entorno. Entonces, dice esto, la soledad es un producto, poder estar solo con alguien supone haber conseguido una cierta paz a nivel de las pulsiones sexuales y destructivas, y alcanzar esa parte de la vida pulsional que no es ni excitación ni estimulación. En suma, digamos, lo que plantea Winnicott es que adquirir la soledad, conseguir conquistar la soledad, implica haber salido de las exigencias, de los estímulos, de las solicitaciones que el otro, los semejantes, o los padres, los amigos o los objetos que nos envuelven producen, ¿no? Y sobre todo haber salido del mundo de las fantasías inconscientes, dice él, cosa que es bastante interesante. Esto lo escribe en 1957 Winnicott, y Melanie Klein escribe ese artículo que he dicho antes, que se llama On Solitude, sobre la soledad, en 1963, unos años después. En cierto modo es una especie de diálogo que mantiene con su discípulo, porque mantiene esta relación de didacta, ¿no? Melanie Klein en el grupo. Y Melanie Klein habla de una soledad que no significa estar privado de compañía. También insiste en esto. Es decir, que estar solo no quiere decir estar privado de compañía, lo cual nos da una idea de que la soledad no es lo mismo que aislarse del grupo y estar solo, aislarse de fuera del grupo. Hay otro autor, otro discípulo de Melanie Klein, que se llama Wilfred Bion, un famoso psicoanalista británico que también escribió sobre el tema. Pero lo voy a dejar aquí. En cualquier caso, esto nos lleva, sobre esta dificultad de estar a solas y cómo la soledad es algo que se construye, he recordado un dicho del pensador francés, el filósofo Pascal. Algunos habréis escuchado o estudiado en algún momento en vuestra educación, ¿no? Blaise Pascal señala, he extraído esta frase: todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. O sea que es casi podríamos hacer un test, ¿no? Ponemos a alguien en una habitación un rato, ¿no? La infelicidad, dice, las desgracias del hombre vienen del hecho de no estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. En otras palabras, lo que dice Pascal es que lo que permite estar solo es la capacidad de separarnos de aquello, de lo que hace gozar o de lo que excita. Ya sea las actividades, los padres para los niños, los semejantes para los mayores, pero también las fantasías y todas las fuentes de estimulación, incluso tóxicas. Entonces, señalo esto, y lo he dicho en las entrevistas sucesivamente, he insistido, conviene separar, ¿no?, la soledad del aislamiento, no confundirlas. O sea que, incluso he dicho, he insistido sobre esto, una manera de evitar la soledad, o de no confrontarse con la soledad, es precisamente aislarse como tal, ¿no? Todos estos ejemplos que ponen nuestros colegas y maestros ingleses en el psicoanálisis muestran que la soledad no excluye necesariamente el otro, ¿no? Como ocurre cuando uno se aísla de los demás. Y podemos aislarnos de muchas maneras, sin que haya la mínima realización de la soledad. Este era un primer punto que quería transmitirles de esta elaboración que hay detrás de nosotros sobre el tema, ¿no?, el tema de la soledad. Digamos que podríamos concluir diciendo que aislarse es evitar la soledad, en verdad. Es escapar de ella, huir, de confrontarse a la soledad. Y puede hacerse de muchas maneras, ya he dicho algunas, ¿no?, pero se puede hacer con un objeto. Uno se puede aislar con un objeto que estimula al sujeto, con un tóxico, por ejemplo, con la droga, ¿no? Una droga, uno puede estar solo, pero con un objeto tóxico, con un fantasma, con sus fantasías, o con un delirio. Pero en ninguno de estos casos, ni esta forma de evitarlas como tal, estas experiencias, digamos, de aislamiento, en ninguna de ellas se realiza ni se pone en juego ninguna experiencia de la soledad. O sea que la soledad, tomaríamos una definición que podríamos decir: la soledad no es exclusión del otro, sino separación del otro. Y que quiero hacer una diferenciación entre excluir al otro y estar separado del otro. Quiero decir, cuando yo excluyo al otro, podemos decir así, como la metáfora, un muro.
construye un muro. Y los muros ahora están apareciendo con bastante frecuencia en nuestro mundo globalizado. Justamente cuanto más globalización, para decir, cuanto más se borran, ¿no?, aparecen las diferencias, justamente hay un empuje a crear estos muros. La soledad no implica entonces exclusión del otro, sino separación, es decir, se mantiene la frontera. La frontera sería un modo de estar en contacto con el otro, que no es lo mismo que un muro. El aislamiento sí es la exclusión del otro. Para estar separado, podríamos decir así, según esta concepción, haría falta tener una frontera común. Y tenemos una frontera común con el otro cuando estamos en la soledad, en tanto que el aislamiento es rechazo de la frontera. Esto es una segunda consecuencia, ¿no? Aislarse es un modo de rechazar la frontera. El aislamiento, digámoslo así, bueno, pues tomo la misma expresión que se me ha ocurrido antes, es un muro. Y podríamos decir así también que estamos en un mundo de construcción de islotes, archipiélagos, ¿no?, como el poema de Hölderlin, ¿no?, sobre el archipiélago, donde nadie sabe ya demasiado bien dónde comienzan y terminan las fronteras. Casi pensaba, digamos, como las monedas, los billetes de los euros. Cuando se hicieron los euros, os habéis fijado que se eligió los puentes, ¿no?, como emblema, casi como símbolo de la moneda, los puentes entre los distintos países soberanos, ¿no?, en ese momento, que constituyen la Unión Europea. Bueno, lo que uno se pregunta es hacia dónde van esos puentes, qué comunican entre sí, porque no se ve el puente, pero no se sabe hacia dónde van. Y justamente creo que es precisamente lo que es una metáfora de este punto donde no sabemos dónde comienzan y terminan las fronteras. Y todos los fenómenos sociológicos, sociales, políticos que se despliegan en este momento tienen que ver mucho con esta dimensión de desconocimiento de estas fronteras, ¿no? El tema de la soledad también es un tema que a lo largo del pensamiento ha sido tratado. Hay un autor americano que muchos conocéis, que es Paul Auster. Paul Auster escribió precisamente un libro que se llama La invención de la soledad, ¿no?, para dar pie precisamente a esta dimensión de... la reflexión de Paul Auster es justamente la relación después de la muerte de su padre. Le ocupa mucho el tema de la soledad en relación al silencio. O sea que otro de los puntos, otro de los temas importantes de la problemática de la soledad está unida al tema de la palabra, del silencio. Y bueno, la soledad fue descrita muy precisamente por psicoanalistas, como he dicho antes, como una aspiración, ¿no?, donde poder estar, separarse, digamos, donde podéis estar con otros sin necesidad de hablar, como el niño que está, mientras la madre está ocupada, está jugando sin necesidad de tener que hablarse. O sea, sería la figura de la soledad, sería poder estar con otros sin necesidad de tener que estar hablando, y cada uno, digamos, en su propia actividad, su propia... es decir, pudiéndose desprender de la palabra, estando con otros sin necesidad de tener que estar usando la palabra. O sea que muchas veces el tema de la soledad está unida a esta dimensión de que el verdadero secreto, ¿no?, deseo secreto de ser comprendido, este deseo de ser comprendido sin tener que recurrir a la palabra, estaría en la soledad, ¿no? Deseo de ser comprendido sin pasar por la palabra. Esto va más allá de separarse simplemente de la presencia de los otros, como se ve en otros casos. Es separarse, casi podríamos decir así, separarse de la palabra misma. Es decir, separarse de esa zona del interior de cada uno de nosotros, esa zona donde hay un indecible. Y que ese indecible no esté poblado de un ruido constante que lleva al sujeto a estar intranquilo. Poder vaciar, poder encontrar ese punto, localizar ese punto de indecible, puesto que no todo se puede decir, nadie puede decir todo, siempre hay algo hay el no todo, ese no todo tiene que tener un lugar. Hasta que no se alcanza ese no todo, quiero pensar que se trata de un proceso, de una ascesis larga. Lo sabemos muchas veces cuando nosotros hablamos del final de un análisis, cuánto puede tardar uno en construir ese no todo, ese espacio donde no todo es posible decir, que la posición neurótica sería precisamente yo lo puedo querer decirlo todo, pues hay algo que vas a encontrar dentro de ti mismo que tú no alcanzas a decir. Bueno, eso, poder precisamente estar con otros sin tener que recurrir a la palabra, esto sería algo que implicaría poderse separar de
de la palabra misma. Y entrar en compañía, podríamos decir así, ¿cómo podemos entrar en compañía de aquello que en nosotros mismos no habla? Entonces, podemos aislarnos de los otros para proteger nuestra soledad, pero como estamos a menudo en conversación con nosotros mismos, realmente nosotros no paramos de hablarnos constantemente a nosotros mismos. Todo el día nos estamos dando, está nuestro propio zumbido hablándonos. ¿Cómo llegar a un punto de silencio también, de silenciar este zumbido, ¿no?, que nos habita? Cómo estamos a menudo en conversación con nosotros mismos y cómo podemos desprendernos de nuestro pensamiento sin encontrar una ausencia de nosotros mismos. Bueno, esto he mencionado antes a Marguerite Duras. Es un tema que Marguerite Duras, la escritora francesa, escribe mucho precisamente y que trabaja. La idea de Duras era también la de Lacan, la idea de que el amor realizado, el amor como tal realizado, lleva a la soledad. Ustedes se dirán, bueno, pero este está haciendo un elogio de este señor que ha venido aquí, está haciendo un elogio de la soledad. Esto no va en contra o en dirección opuesta a lo que se espera de un, por ejemplo, alguien que va a ver un psicoanalista, ¿no? No va en contra del psicoanálisis que no nos quedemos con la soledad, sino que vayamos precisamente esto que se llama la empatía, ¿no? Empatizar con el otro, comprender al otro. Bueno, puede parecer escandaloso y no voy a poderlo desarrollar todo, pero diré algunas cosas. Si se piensa, es escandaloso, si se piensa que el psicoanálisis, precisamente, si uno piensa que el psicoanálisis de lo que se trata es del intercambio y de la comunicación. Paradójicamente, la soledad, precisamente, y en un psicoanálisis se trataría también de conseguir esto en alguien, que alguien pudiera acceder a lo que es imposible de intercambiar. Incluso acceder a aquello que es imposible comunicar, aquello sobre lo cual, podríamos decir así, eso que no se puede comunicar y no se puede intercambiar es precisamente sobre lo que no puede haber un mercado, no se puede mercantilizar. Ahora que estamos tan hiperconectados, que todo se intercambia, bueno, ¿cómo conseguir acceder a esa zona donde eso no puede ser objeto de mercancía? ¿Se entiende? Quiere decir, una zona de nosotros mismos donde, justamente, que no habla. Hay algo en nosotros que no habla, que no se puede decir y que adviene cuando se está confrontado no solo a la falta del otro, o a la ausencia del otro, sino a la falta que somos nosotros mismos en relación a nosotros mismos. Es decir, que, en cierto sentido, nos falta nuestro compañero permanente que nos inspira, que nos impida a estar solos y que se llama el yo, lo que se llama el yo, cada uno con su yo, con su narcisismo. Eso es lo que nos impide a nosotros, y eso es quizás una cuestión, digamos, decisiva. Nos falta, digamos, este partener que nos impida estar solos. El abordar entonces la soledad, según lo que entiendo yo por la experiencia y por lo que he leído, elaborar la soledad implica, en cierto modo, romper el aislamiento. Y el psicoanálisis se sitúa no del lado de la empatía, de la identificación, de la comprensión, sino que podemos acceder al dolor o a la soledad de los otros. ¿Podemos hacerlo? Es una pregunta, ¿o no es una ilusión? Quizás no se trata tanto de abrir la relación con el otro, sino de abrir la relación con lo que cada uno de nosotros es más propio. A ver, me explico, porque no es fácil. ¿Cómo hacer que uno pueda acceder? Y esto sería, creo, una de las maneras de definir también lo que es la experiencia de un análisis. ¿Cómo ayudar a alguien, acompañar a alguien, más que ayudar, acompañar a alguien a que pueda acceder a las cosas de las que se está separado, las cosas íntimas de uno mismo de las que uno está separado, cosas ocultas, podríamos decir así? Bueno, digamos que solamente se puede acceder a estas cosas más íntimas, más de uno, ¿no? Solo se puede acceder a partir de cierta soledad. Esta es un poco la idea. Es decir, que analizarse, hacer un análisis, no es necesariamente relacionarse con, no es una cuestión de relacionarse con ese que se llama psicoanalista, con quien se compartirían sentimientos, afectos, sino ir a lo más profundo de uno mismo
en una cierta soledad. ¿Para qué? Para fabricar una nueva soledad que permita construir, como decía el periodista, os resumía, una base de operaciones sólida para encontrarse con los otros. Es decir, cómo construir una soledad que permita al sujeto poder estar con los otros. No se trata, digamos entonces, a mi entender, de profundizar en los sentimientos, en los afectos de la soledad, de soledad del sujeto que va al psicoanalista. No se trata tampoco de romper su aislamiento, sino que se trata de tomar un lugar, lo digo así de manera un poco enfática, pero se trata de tomar un lugar a su lado, al lado del aislamiento de este alguien que solicita, que consulta por su aislamiento, ¿no? Ponerse al lado de su aislamiento para, si es posible, construir con él o con ella una soledad nueva, menos precaria, a partir de la cual el sujeto puede romper, mejor dicho, su aislamiento. O sea, digamos, en resumen, es cómo alcanzar una soledad menos precaria. Estar aislado socialmente es a menudo el signo de que cierta soledad no ha sido construida. Porque algunos sujetos viven absolutamente solos, pero no están aislados. Y la paradoja es esta, otros viven en una adaptación aparente, al grupo, a un grupo. Tienen amigos, tienen colegas, pero están absolutamente aislados, al no tener verdaderas relaciones, verdadero contacto con los otros. Lo vemos, por ejemplo, con lo que también me preguntaba un periodista sobre el tema del mundo tan hiperconectado, ¿cómo se puede hablar de soledad? Cuando estamos todos ya en redes sociales, etcétera. Bueno, precisamente no nos engañemos, aparentemente la gente está muy conectada, pero es una conexión de verdaderas soledades, verdaderos, digamos, sujetos que en realidad se mantienen en contacto precisamente y hacen difícil el acceso a la propia soledad, ¿no? Los aísla. Por un lado, digamos, están conectados, pero por otro lado están perfectamente aislados, como estos sujetos que están en un mundo profesional. Muchas veces los amigos en este momento son amigos que surgen del ámbito profesional, ¿no? Por las necesidades profesionales, pero también después del trabajo siguen estos contactos, etc. Pero son relaciones que se fundan precisamente en este aparente y entrañable, digamos, agrupamiento de compartir, ¿no?, cosas comunes, pero en realidad el sujeto está profundamente separado. Y realmente el sujeto, como dijo un analizante, un paciente en un análisis, dijo un día que él evitaba a los otros, evitaba a aquellos que habría podido amar para evitar el dolor de que lo dejen plantado. Es decir, que el miedo a ser dejado le impedía ver que si él evitaba a los otros era para evitar, valga la redundancia, evitar el agujero que él mismo cavaba a su alrededor. Y hay hoy, entonces, decía, esta profesionalización de las relaciones. Hay que todas las relaciones actualmente se conviertan en profesionales, por lo que en gran medida en nuestra época la gente no tiene más que relaciones profesionales. Y hay que aclarar que estas relaciones profesionales son relaciones que, en cierto modo, por una parte son falsas y que forman parte de esta especie de solicitación del otro, del medio, de esta excitación que aporta esta falsa compañía, que obstaculiza realmente, que son obstáculo para el encuentro con la soledad en el buen sentido del término, que es lo que quiero promover aquí, es decir, que hay una soledad en el buen sentido del término que se trata de poder conquistar. Es decir, esa soledad en el buen sentido del término sería la soledad de ser uno mismo cuando uno está ocupado, cuando uno no está ocupado por una falsa ocupación. Entonces entremos en el tema de una soledad real. Hay cosas que, hay personas también, ¿no?, en este contexto de cosas que estoy diciendo, hay personas que tienen relaciones sociales
vengo insistiendo, pero lo vuelvo a repetir, tiene muchas relaciones sociales, pero sin embargo están solas, ¿no? Frecuentan a sus semejantes y este produce también, este tipo de situación produce un tipo de aislamiento del estar, como se dice, entre sí, entre uno, entre semejantes. Es decir, uno está en compañía de uno mismo. Paul Valéry, por ejemplo, el poeta, decía: un hombre solo está siempre en mala compañía. O sea que advertía el poeta que ya uno mismo, su propio yo, podemos decir así, el propio partener imaginario que uno lleva consigo mismo, no es una buena compañía. Esto lo sabemos porque hay formas de locura que se producen precisamente, que producen el rechazo del otro que no es semejante. Esto es lo que se llama, esta locura, este tipo de locura se llama paranoia. Y el doctor Lacan, al comienzo de su enseñanza en un trabajo que escribe, da el ejemplo de una obra de teatro de Molière, que se llama El misántropo. No sé si la recordáis. El misántropo, que el personaje central es Alcestes, que es un hombre que detesta al género humano, ¿no? Detesta al género humano y está enamorado de una mujer que se llama Celimea. Y el personaje es muy interesante ver cómo ahonda en esta dimensión del aislamiento, ¿no? Porque es alguien que se ve a sí mismo como un hombre ético, como un hombre puro, de valores morales elevados, y pide a los que le rodean, a todos los que le rodean, que sean como él quiere que sean, que se comporten como él desearía que se comportasen. Quiere que los demás no sean hipócritas. Denuncia siempre la hipocresía del otro, cómo en realidad se dicen cosas para quedar bien, pero que en realidad piensan lo contrario. Es decir, es lo que el filósofo Hegel llamaba la figura de la bella alma, que es denunciar siempre la mala fe del otro, la hipocresía de los demás, cómo los demás son, ¿no? En realidad no son sinceros, no son honestos, no son, en definitiva, como él. Él como prototipo del gran sujeto puro, y donde lo que hace es denunciar las apariencias. El mundo es un conjunto de apariencias y de intereses, y como nadie es éticamente puro. Este personaje de Molière es, podríamos decir así, el sujeto que, como prototipo de la figura del hombre que llega a aislarse, ese es realmente ese sujeto que encuentra una satisfacción, como vemos en este caso de Alcestes, una satisfacción amargamente, diría, jubilosa, está satisfecho, en la amargura también, ¿no?, en su posición de víctima. Muchas veces lo que hace el sujeto que se aísla, que se podemos decir así, sujeto solitario, este sujeto solitario que se aísla se pone en posición de víctima. Y este Alcestes es para mí un ejemplo prototipo, ¿no?, de este aislamiento subjetivo, que es la posición de la víctima aislada e incomprendida. Yo soy un incomprendido. Y todos los demás al final me traicionan, o al final no son, yo denuncio a todo. Esta posición es cómoda al tener la impresión de que se tiene una unidad. Es verdad que lo que vemos en esta obra y lo que acentúa este personaje es justamente la idea de que tiene una posición de reivindicación ante los demás, por eso se aísla, y de tener una posición de unidad. Y la unidad en la miseria incluso, ¿no? Es ciertamente algo que esta obra de teatro, para no olvidar y para leer las otras referencias que a mí me han interesado consultar para preparar esta conferencia. Bueno, con algunos casos, algunos pacientes, este estatuto de víctima es frecuente también encontrarlo, la posición de víctima del otro, ¿no? Este estatuto de víctima, ¿qué hace? Lo que le da al sujeto es una unidad. Esa unidad real, o sea, una unidad real que le permite a veces mantener un ego, un gran ego, ¿no? Gran yo,
bastante sólido para afrontar a la sociedad. Quiere decir, se han construido esta figura porque les permite esto confrontarse y afrontar la sociedad. Es, por tanto, digamos, algo que no hay que denunciar, digamos, en términos estrictamente, si somos sensatos, hay que respetar. No hay que tocar, digamos, esto, porque justamente va a ser uno puesto en lugar de denunciado precisamente como tocando ese punto de unidad que el sujeto tiene. ¿Por qué? Porque, como vemos en el caso de Alcestes, eso le da ese punto de apoyo, que es la convicción de ser alguien ético, puro, etcétera, le da al sujeto un apoyo en la vida. Y la pregunta entonces que surge es, por ejemplo, cuando hablamos del aislamiento, de estas falsas soledades, digámoslo así, es ¿por qué se suele tender tanto a ser uno? ¿No? Es afirmar tanto este ser, yo soy uno. Que en la posición de víctima asegura esta posición, ¿no? Asegura esta unidad. Bueno, es justamente, pienso, es una primera respuesta que se me ocurre dar, es para evitar encontrarse al otro. Uno se afirma como uno para evitar justamente encontrarse al otro, ya que el uno y el otro se oponen absolutamente. Pero atención, y lo que no se quiere encontrar, en verdad, es al otro que podría desaparecer. Y a menudo los sujetos dicen, no quiero ir con gente porque tengo miedo, y cito, ¿no?, de que luego se vayan, y sería terrible, de que me abandonaran. O sea que una manera de no confrontarse con el otro y de afirmarse en esta seguridad de la unidad de uno, como víctima o como denunciando al otro, es precisamente por un temor a que el otro desaparezca. Seguramente tendrá razones para tener esta posición, pero es sobre todo porque tienen miedo, como decía, de que luego se vayan y sería terrible. O el ejemplo femenino que escuché una vez, no quiero tener pareja porque luego siempre se van y me dejan sola. Se ve bien aquí, ¿no?, como en efecto, lo que hace que el otro como tal da miedo o de miedo, es que podría irse. Hay una película de Comencini que se llama Perdido, ¿no?, donde habla precisamente y que sería incluso, podríamos decir, la definición misma de lo que llamamos nosotros en psicoanálisis el fantasma. El fantasma es, si no me quieren, me voy. Es la huida. Y en caso la huida puede llevar al suicidio incluso. Es decir, para no confrontarse, sino a este temor a perder el otro. Cuando es dejado del otro, dejado plantado por el otro, el sujeto se va. Se va y puede irse hasta el límite, a aislarse, a refugiarse en una relación tóxica con la vida, o bien también eliminarse. Entonces, no quiero tener pareja porque luego siempre se van y me dejan sola, son una afirmación sorprendente. Es muy simple de escucharla y entenderla, pero depurada así, la pregunta es justamente ¿cuál es este otro que podría desaparecer? ¿Qué es este otro que podría desaparecer? Bueno, uno podría pensar, ¿quién es este otro que podría aparecer? Y podemos hacer una lista seguramente todos nosotros, ¿quién podría ser? Podría ser la madre. Es verdad que en un momento determinado hay algo que se pone en juego en las figuras parentales. La madre, el padre, los padres. Podría ser el otro del amor, según esta lista, ¿no? En general, el hecho de evitar al otro, no sé cuánto tiempo tenemos, porque estoy hablando y no. ¿Estamos bien? Sí. En general, bueno, tampoco es que tenga tanto desarrollo, pero era para tener un poco la idea de poder tener una conversación. En general, el hecho de evitar al otro es normalmente en psicoanálisis catalogado bajo la rúbrica del narcisismo, ¿no? Es un sujeto narcisista, se dice, ¿no? Que se dice de los que están en una situación de grave precariedad, en una situación de aislamiento y rechazan lo que podríamos llamar la transferencia, es decir, la relación de ir a otro a pedirle, hacer una demanda de ayuda, por ejemplo, ¿no? O de solicitar al otro, una posibilidad de encontrar una solución a una dificultad en la existencia, en la vida. Esto que llamamos transferencia, ¿no? Transferir a otro, es decir, es demandar
Hablar al otro ya es también demandar, es pedir. El hecho de hablar ya es pedir. Cuando yo estoy hablando a ustedes, ahora mismo, creo también una transferencia hacia ustedes en el sentido de pido que me escuchen, ¿no? Bueno, por ahora lo consigo, pido que estén atentos y por ahora sigo avanzando. Podría ser que dicen lo que se escucha o lo que se dice, no hay en esto, bueno, hay gestos de decir, bueno, no interesa o interesa, pero quiero decir, hay siempre en el hecho de hablar, solicitas al menos que el otro escuche lo que uno dice. Mientras se toma la palabra, cuando la palabra la toma el otro, evidentemente la situación se invierte. Pero lo que quiero decir es que esta situación de evitar al otro, cuando un sujeto puede llevarle al límite mismo de que esta precariedad en la que le sitúa su aislamiento, le hace que no quiera pasar por la transferencia, es por una razón muy simple. No quiere pasar por la experiencia de la repetición, puesto que la repetición, el repetir con otro, el sujeto tiene una idea de que va a repetir con el otro aquello precisamente que han sido experiencias dolorosas. ¿No? Experiencias dolorosas como tal, es decir, que uno va a repetir uno de los hechos, digamos, comprobados de la experiencia en nuestro tránsito como seres hablantes, es que repetimos, que el cambio que solicitamos a veces tiene que pasar por la repetición. Como decía Beckett, Samuel Beckett decía, fracasa, repite, ¿no? Try again, inténtalo otra vez, fail again, fracasa, but fail better, pero fracasa mejor. O sea que al final se trata de fracasar cada vez mejor para ir avanzando, es decir, para en la repetición encontrar la semilla, se podría decir así, de la solución. Si no pasas por la repetición, no encuentras, digamos, aquello que te permitirá, digamos, encontrar la vía de solucionar algo. Evitar entonces la transferencia es también evitar la repetición, saber que... Pero esta no es nuestra tesis, digamos, no es la tesis, simplemente digo que no creo que estos sujetos, vuelvo un poco a lo que planteaba antes, no creo que estos sujetos que se aíslan tengan una falla narcisista. Yo he dicho que algunos analistas pueden pensar que se trata de estos que se aíslan, son egos fuertes, son narcisistas, etc. Yo no pienso que sea este el caso, al contrario, diría que es evidente que cuando alguien evita confrontarse con la ausencia del otro o de los otros, como estas frases que citaba de algunos casos, algunos analizantes, por resultarles dolorosa la ausencia de los otros, a menudo descubrimos que que está en juego, o mejor, una secuencia que va normalmente, digamos, de la seducción, ponerse uno a distancia del otro, no pedir el otro, no pasar por el otro, no es por una cuestión de narcisismo, sino es una maniobra de seducción y de tensión agresiva con el otro. Hay una secuencia que va de la seducción a la agresión, que es un mecanismo imaginario conocido, donde el sujeto detrás de la angustia, la envuelve la angustia bajo formas de seducción o de, no diría, de desafío, podríamos decir así, más que de agresión, de desafío al otro, ¿no? Y que un análisis, justamente sabemos que empieza, o podríamos decir así, comienza el verdadero diálogo analítico con el analista cuando este escollo que va de la seducción al desafío o la agresión, cuando se ha podido evitar. Finalmente, el doctor Lacan escribe y con esto voy a ir concluyendo, el doctor Lacan escribe en un seminario que se llama Encore, seminario todavía, aún, escribió una frase muy enigmática. He tratado también de dar vueltas sobre esto para hablar aquí hoy, que entramos un poco en unas cosas muy sutiles, pero me interesaría ver si yo mismo lo he entendido, porque a veces uno explica las cosas para entenderla uno mismo. Ustedes me ayudan a mí a entender aquello que quizás, si lo consigo explicar, es que lo habré entendido bien. Voy a ver. Lacan escribe que lo que habla, a ver si encuentro la referencia, lo que habla no es obligatoriamente
un sujeto. Dice, lo que habla solo tiene que ver con la soledad. Nada más. Deja esta frase. Lo que habla solo tiene que ver con la soledad. Claro, no está diciendo que el hablar, sino lo que habla en uno tiene que ver con la soledad. Esto significa que se habla solo. En realidad, lo dije antes, ¿no?, que de alguna manera nos hablamos a nosotros mismos solos. Y como decía el poeta, me parece que era Antonio Machado, decía que uno se conoce por... no, Paul Valéry también. Uno se conoce de oídas, no de imagen. Uno se conoce a partir de lo que los demás dicen que tú haces o tú eres, como, mira cómo es este, no sé qué. No tanto como uno se imagina. Y a veces uno mismo, pues yo no me reconozco en esto que dice el otro, pero son los otros ven algo escrito en uno. Es como si uno llevara, en esta habla es una especie de escritura que llevamos en nosotros, y uno se conoce por lo que los otros nos devuelven. Y uno se conoce de oídas. Bueno, entonces, eso que habla solo estaría también relacionado con esto, a mi entender. Sobre todo que desde que nos ponemos a hablar, no descubrimos solo, cuando nos ponemos a hablar, no solo descubrimos que el otro está ausente. Esto es difícil de entender, pero es muy fácil también. Cuando el niño pequeño pide algo a la madre, o cuando nosotros pedimos a alguien algo, responda o no responda, siempre no es eso. ¿Se entiende? En la respuesta, podríamos decir así, en este encuentro con el otro, nos encontramos también con lo que en el otro no hay, lo que no es todo en el otro. Digamos, está la falla en el otro. O sea, si responde, no es suficiente. O sea, hay algo que no acaban de decir todo. Y si decepciona también, sea lo que fuera, la experiencia de nuestro encuentro con el otro es que en el otro, que es un otro que no está completo, que hay una falla en el otro. O, como podemos decir así en términos más técnicos lacanianos, el otro no existe. En realidad, es verdad, lo construimos nosotros, ese gran otro, que puede ser el de Alceste, el de Misántropo, que construye un otro a partir de ser uno, un otro completo y malo, el otro malvado, que me persigue. Bueno, la idea de Lacan es que se habla solo, primero, pero sobre todo que desde que nos ponemos a hablar no descubrimos solo el hecho de que el otro está ausente, de que hay una falla en el otro, que es un otro incompleto, inconsistente, sino que, o sea, que no responde también, el otro no siempre responde. La experiencia es que cuando hablamos descubrimos que el otro está ausente, que no responde, pero también descubrimos también que el efecto de esta ausencia, es decir, que yo me dirijo al otro y descubro que el otro no responde, y si el otro no responde, lo que produce en mí, en el eco, es el eco de esta ausencia, el efecto de esta ausencia. O sea, no está solamente el hecho de descubrir esto, sino el efecto que tiene sobre nosotros de la ausencia del otro. Y este efecto, según nos dice Lacan, que dice que lo que habla solo tiene que ver con la soledad, es más bien, habla de este efecto de cuando nos hemos dirigido al otro y lo que hemos recibido del otro, la ausencia de respuesta, tiene un efecto sobre nosotros. Este efecto es que el saber, lo que es posible saber de uno mismo, del mundo, incluso diría, lo que es posible saber del inconsciente que nos habita, ¿no?, de estas palabras que están inscritas en la memoria, ¿no?, inconsciente, esto que habita en nosotros, que en un análisis tratamos de extraer cuáles son esas palabras que nos han marcado, esas palabras que como un enjambre están pululando constantemente dándonos la serenata, ¿no? Eso, este saber, lo que es posible saber del mundo y del inconsciente, no tiene más unidad, y que hay en este saber algo que no se puede saber. Lacan decía, ¿qué es el inconsciente? Dice, es un saber que todos llevamos que no sabemos saber. O sea, que siempre, digámoslo así, vamos a remolque, que el inconsciente, el saber del inconsciente, nos sorprende cuando tenemos un lapsus, un síntoma, un sueño, etc. Es un saber, el inconsciente es un saber que tenemos en nosotros que no sabemos nosotros dominar. Hay algo que se nos escapa. Y entonces la idea es que este saber, algo que no se puede saber, que se llama inconsciente, significa, según Lacan, que no hay acceso
Al otro no hay acceso sino a los efectos del lenguaje o del inconsciente, lo que da una idea de la verdadera soledad. O sea, voy a referirlo de otra manera. En un lapsus, en una palabra, en una palabra, en una enunciación, es donde encontramos ese otro como discurso que nos sorprende cuando sale de nuestra boca. Y que una vez se ha producido, desaparece. O sea, y desde que ha desaparecido, aparece el sentimiento de soledad. Pues bien, yo creo, y con esto voy a concluir, aunque no es para mí es un trabajo, pues voy a seguir hablando, y agradecer ya antes, al principio, la invitación a trabajar otro tema, porque es un tema complicado, pero yo creo que es con muchas pequeñas soledades, no evoco ahora a Góngora, las soledades, no en plural, pero sí que creo que más que la soledad habría que... Es con muchas pequeñas soledades de este tipo como puede construirse una soledad sólida, una soledad de sí mismo, ¿no? Es decir, con este encuentro con estos, podemos decir así, con este saber del inconsciente donde está memorizado, está grabado, podríamos decir que el inconsciente, estos momentos donde el sujeto ha recibido, podemos decir así, en este encuentro, el otro que no existe. O sea, se ha encontrado con lo que no existe y en ese punto eso ha resonado en el sujeto y ha dejado una marca. Todo lo que queda grabado, porque cada uno de nosotros podía hablar de muchas cosas de su vida, pero en realidad, ¿por qué el inconsciente está habitado por un conjunto es una realidad, digamos, seleccionada por una selección de acontecimientos que nos han marcado? No es la memoria del inconsciente está limitada a un conjunto discreto, limitado y fragmentario de lo que hemos experimentado. Pues bien, eso que se fijó, eso que quedó grabado, fue en ese momento cuando el sujeto se encontró con la pérdida del otro, cuando el otro no respondió, y el efecto que produjo en el cuerpo, que produjo en el sujeto, resuena constantemente. Es decir, tenemos dificultades para hacerlo. Pero bueno, para concluir un poco todo este difícil modo de concluir también, porque en realidad no es una verdadera conclusión. Ya digo, es un trabajo en marcha. El psicoanálisis no apunta, he dicho antes, a la comunicación, apunta a la transmisión de algo. Es decir, para aquel que habla, lo que se trata de transmitir, ¿qué sería lo que se trata de transmitir? Es el lugar para él de lo que no habla. Y lo que se trata de acoger para aquel que recibe lo que transmite es, en efecto, lo que no habla. Y por excelencia, aquel que no habla. Lo que no habla está en lo que los psicoanalistas anglosajones llamaban el poder estar sin necesidad de la palabra. Aquello que no habla está en nosotros. ¿Cómo poder dejar tranquilo este espacio de lo que no habla? Con eso podría uno estar junto a otros, podemos estar junto a otros, sin hacernos daño. Concluiría aquí.